Capítulo 4. La puerta se abrió unos centímetros y los ojos de Amador Callejas inspeccionaron el corredor de enfrente y con el mismo sigilo recorrieron las puertas de la derecha. La de doña Irene estaba entreabierta y la del señor Vanegas cerrada, de modo que no podía saber si él se encontraba en la calle o en el cuarto. Amador Callejas se dispuso a salir en las puntas de los pies, pero vio la sombra de doña Irene y se escondió de nuevo y echó la llave. Escuchó los pasos de las chancletas dirigirse hacia el baño y se preparó para escabullirse tan pronto oyera el cerrojo de la puerta, pero los pasos se devolvieron y él lanzó una maldición. Durante un rato las chancletas anduvieron por el corredor y por fin entraron al baño y Amador Callejas volvió a asomarse con precaución para comprobar que la puerta del señor Vanegas continuaba cerrada. Abandonó el cuarto y cuando estaba asegurado la puerta, la dueña de la pensión subía por las escaleras. El hombre quiso entrar otra vez, pero ella ya lo había visto. Entonces se decidió y pasó por su lado como si llevara prisa. La dueña de la pensión se dio vuelta. «Qué casualidad, señor Callejas», le dijo. «Venía a buscarlo». Amador Callejas se detuvo y quedó unos escalones más abajo que la mujer. Ella tenía anudada una pañoleta a la frente y se apoyaba con las dos manos en una escoba. «Hay una cosa que me aburre mucho y es cobrarles a mis clientes, pero usted es el que más me hace rogar». «Usted sabe que no he podido pagarle», contestó el hombre. «Yo no sé si ha podido o no, pero sé que no me ha pagado. Hoy se cumplen 2 meses y si no me paga voy a tener que llamar a su hijo». Amador Callejas levantó los hombros, sin violencia, aceptando con coraje la amenaza. La dueña de la pensión conocía de antemano esa respuesta. «El doctor es una gran persona», dijo. «Es muy atento conmigo aunque yo lo moleste por culpa suya. Por eso a usted no le interesa que le cobre lo que usted debe pagarme». «Es mi hijo», repuso el hombre bajando 2 escalones. «Eso es lo raro. ¿Cómo hace un hombre como él para tener un papá como usted?» «Cosas de la vida», dijo Amador Callejas. Bajó la escalera y salió de la casa. La pensión quedaba en una callecita del centro y en ese momento transitaba mucha gente por allí. Amador Callejas se ajustó el saco sobre los hombros y empezó a caminar rumbo al restaurante criollo y vio que hacia él venía el señor Vanegas. Dando brinquitos, cruzó a la otra acera y apuró el paso, pero ya el señor Vanegas, sin espejuelos, a pesar de la edad, lo había descubierto y lo seguía con la mirada. Cuando estaban a la misma altura del señor Vanegas se detuvo y levantó el paraguas para señalar a Amador Callejas. «Oiga, señor Callejas, no se preocupe. Si no me quiere pagar, no me pague, pero no se esconda como un raponero». La gente empezó a buscar de quién se trataba y Amador Callejas se apresuró más y se perdió por la esquina. Fuera de la vista del señor Vanegas normalizó el paso. Se compuso nuevamente el saco y tarareando una canción que le llegaba del traganiquel de un café continuó un camino hacia el restaurante. Se acomodó en una mesa en la que podía ver a la calle sin ser visto y pidió un buen plato. La mesera lo miró con desconfianza y no se movió. «¿Se ganó la lotería?», le preguntó. «No hace falta ganarse la lotería para comer en este restaurante», contestó Amador Callejas. «El día que me gane la voy a invitar a un restaurante en el que se pueda comer con los ojos abiertos». La mujer se retiró y regresó con un vale en el que aparecía la firma de Amador Callejas. Él lo miró a lo lejos, pero no lo recibió. La mujer sostuvo el papel frente a los ojos del hombre. «Don Roberto dice que le pague este vale y que no cree que le vaya a pagar lo que le pidió». Amador Callejas se compuso la corbata. «Dígale a don Roberto que sí voy a pagarle y que aquí está la plata», dijo colocando unos billetes en la mesa. «Y dígale que así no se trata a un cliente. Hubiera podido ir a otro restaurante». La mujer le prometió un plato abundante. Amador Callejas esperó, espantando las moscas y jugando con los palillos sin dejar de mirar a la calle para descubrir algún conocido y seguir su recorrido hasta
perderlo de vista. Cuando terminó de almorzar, la mujer le llevó un vaso de agua y le preguntó si le había gustado la comida. El hombre se bebió el agua de un solo trago y tomó aliento. Más o menos, respondió levantándose, y suspiró con un falso sentimiento. ¿Qué hacemos nosotros, tan pobres y tan de buena familia? Salió y caminó por la carrera séptima, saludando sin detenerse a los amigos que pasaban a su lado. Cogió un bus y se acomodó placenteramente en el asiento. Encendió un cigarrillo y pensó que si Honorio se moría, quedarían cinco hermanos. Pero aunque José estuviera muerto, su parte le correspondería a Esther y a Cecilia, o sea que la parte de Esther sería para Gregorio Camero. ¡Qué vaina! A un tipo que ni siquiera es de la familia le toca lo mismo que a mí. Durante el recorrido hizo el cálculo, que ya había efectuado en otras ocasiones, del monto que alcanzaría el capital de Honorio. Cuando el bus llegó a un sector de viviendas amplias y lujosas, se bajó y fue hasta la casa de su hermano. En la puerta oyó muchas voces y al entrar vio a Honorio sentado en un sofá, rodeado de algunos parientes. Está más vivo que yo, pensó, mirándolo con asombro, y trató de borrarse la idea de su hermano agonizando en la cama. Después supo que era una reunión que Rosario había preparado para celebrar la mejoría de su esposo. Amador Callejas quiso devolverse, pero ya no podía, además de que hacía mucho tiempo que no se enfrentaba con Honorio y valía la pena ver la cara que pondría cuando lo descubriera en su casa. Entonces se dirigió hacia él sin detenerse a saludar a los que se encontraban a su paso. «No sabes cómo me alegra verte bien de salud», le dijo. Honorio Callejas pareció no voltear más que los ojos para mirarlo. Lo miró con un poco de sorpresa, no tanto como le esperaba Amador, y con una desconfianza inmediata. «Yo también me alegro», repuso. Amador Callejas sabía que podía contar con esa respuesta que no era cierta. «Me dijeron que estabas enfermo. Seguramente alguien que quiere que me muera». Amador ya estaba preparado. «¿Tenés muchos enemigos?», le preguntó con la esperanza de alterarlo. Honorio le apartó los ojos, utilizando en ese ademán una experiencia de años para que el otro se retirara. Pero antes de hacerlo, Amador Callejas observó el perfil de su hermano, sus patillas anchas grises con un desorden provocado voluntariamente. Luego rodó por entre los demás parientes, saludando efusivamente a los que sabía que no querían saludarlo, y fue a reunirse con Gregorio Camero, con Nomar Majid, que charlaban de pie en un rincón. «Hola, doctor», dijo mirando a Gregorio Camero, y luego le tendió la mano a Nomar Majid. Ninguno de los dos lo saludó con entusiasmo, pero Nomar lo trató con indiferencia. Cobrándole de esa forma la ligereza con que se dirigía a Gregorio Camero. Ambos se tenían cierta estimación y si su trato no había sido muy continuo era por cuestiones de oficio, además de que tampoco lo había sido el de Esther y Cecilia, a pesar de que habían conservado siempre unas relaciones cordiales, aún después de casados y se visitaban mutuamente en sus casas. Amador Callejas se quedó al lado de los otros dos y con una seña le pidió un cigarrillo a Gregorio Camero. Él y Nomar Majid hablaban de los trámites que debía efectuar Nomar en el ministerio con el fin de ampliar el comercio de la industria de textiles, y aunque Nomar ya conocía la información, se la solicitaba de nuevo a Gregorio Camero y le pedía su parecer sobre cada punto, y él lo enteraba con detalles, no tantos como los que podía saber Nomar Majid respecto a los papeles más importantes, pero sí con muchos más de los que podían imaginarse, respecto a las vueltas que tenía que dar cualquier papel. Al rato, Nomar Majid se retiró porque iba a avisarle a Cecilia que se preparaba para partir. El tío Amador se aproximó más a Gregorio Camero y repitió la seña con la cual le había pedido un cigarrillo. «Nunca creí verte por aquí», le dijo luego. «Viene con Nomar y Cecilia», dijo Gregorio Camero, y como si tuviera que dar explicaciones le contó que ellos habían pasado por su casa porque Alicia quería ver a Hortensia. El tío Amador sonrió. «El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija», dijo.
Fueron ellos los que me invitaron, dijo Gregorio Camero. Yo no sabía nada de esta reunión. Claro, yo sé que de todos los que hay aquí tú eres el menos interesado en venir. Ten la seguridad de que cada uno de nosotros está detrás de algo. Gregorio Camero no lo miró de lleno, pero el tío Amador sintió que le buscaba algo en los ojos. Yo no tengo nada que esperar en esta casa, aclaró, y ahora era él quien se sentía inclinado a dar explicaciones. Ni siquiera la herencia, porque yo sé que eso es para la esposa y los hijos. También los otros deben saber eso. Pero no pierden la esperanza. Tú no sabes cómo es esta gente que ha hecho su plata de a poquitos, dijo el tío Amador. Mi padre porque tuvo mala suerte y se vino abajo, pero comparados con mi familia estos no son más que nuevos ricos. No vale gran cosa. Eso depende, dijo Gregorio Camero. En todo caso es mejor ser nuevo rico que nuevo pobre. No creas. A uno, por ejemplo, los hijos lo quieren y no están esperando a que se muera para que les deje un peso. El tío Amador le dio unas palmaditas en la espalda. Claro que eso no quiere decir que uno tenga suerte. Nomar Majid regresó y Gregorio Camero fue a despedirse del tío Honorio. Nomar Majid iba a seguirlo, pero Amador Callejas lo detuvo. Quería contarle que empezaba a trabajar el lunes y se lo contó como si también el otro debiera alegrarse con la noticia. A Nomar Majid no le interesó si decía la verdad. Te felicito, dijo. Pero Amador Callejas tenía un problema. Necesitaba 25 pesos en estampillas de timbre nacional para posesionarse. Nomar Majid sospechó del cuento. Amador Callejas le preguntó si podía prestárselos. Hoy no venden estampillas, respondió Nomar Majid. Las compré el lunes a primera hora. No tengo 25 pesos aquí, dijo Nomar Majid. Sabía que Amador Callejas no iba a creerle y le mostró un billete de 5 pesos que sostuvo un poco más debajo de la cintura. Tengo esto, agregó, y el bigote se le alcanzó a extender a pesar de que la sonrisa no apareció en los labios. Amador Callejas miró el billete con desprecio. Turco de mierda, pensó, mirándolo ahora a él a los ojos, y recibió los 5 pesos. Gregorio Camero regresó y Cecilia y Nomar Majid lo llevaron en su automóvil hasta la casa. No aceptaron la invitación de tomarse un café porque el hombre debía cumplir una cita y se marcharon dejándoles saludos a los muchachos y a Doris. Ella y Emilia se encontraban en la casa y León estaba jugando en la calle. Alicia y Hortensia habían salido a dar una vuelta. Cuando regresaron, Hortensia se fue para su cuarto y Gregorio Camero la siguió, excitado por enterarse de lo sucedido durante el encuentro con Alicia. Pero Hortensia se puso a buscar algo entre los útiles del colegio y sin darle la cara del todo, de modo que no pudo observar cómo el rostro del padre adquiría una expresión de descontento. Le contó tan solo que habían dado una vuelta por Chapinero y continuó reburujando los cuadernos de estudio. Gregorio Camero lo dejó desconcertado con su displicencia y se sintió rechazado. Tú hubieras sabido qué sucede, pensó, hablando con Esther. Fue a la cocina y no encontró a nadie. Doris estaba en la puerta de la calle mirando hacia afuera para distraerse y Emilia había salido a buscar a León. Gregorio Camero calentó una taza de café, la llevó a la sala y encendió un cigarrillo y lo aspiró fuerte y luego lo chupó seguido y encendió otro. La ausencia de Esther lo hizo sentirse sin objeto en la vida y el recuerdo de su muerte lo llenó de mala conciencia. Se preguntó si hubiera podido hacerse algo para salvarla y no fue capaz de responderse y continuó atormentándose por más tiempo. Sin moverse de la silla, fumando uno tras otro los cigarrillos, vio oscurecerse el día. Muchos sábados como ese había acompañado a Esther a sus visitas, o había salido a conversar con el grupo de amigos, o había estado toda la tarde solo en la casa leyendo el periódico y oyendo radio, y al final llegaba Esther y le contaba la charla de la visita y lo que supiera de nuevo, y aunque Gregorio Camero no ignoraba que a menudo Esther se reservaba una queja para la situación económica, en ese momento le parecía que el día había transcurrido bien. Doris quiso entrar en 2 ocasiones
a encender la luz, pero la oscuridad era tan deliberada que se fue a la cocina a preparar la comida. Puso las ollas a fuego lento, salió a la calle y caminó 2 cuadras. Un grupo de niños jugaba a las escondidas y Doris buscó a Emilia y a León. Ellos se ocultaron tras los pinos del antejardín de una casa, y la vieron pasar de largo mirando para ambos lados, y cuando estaba a unos metros de distancia la llamaron con otra voz. Doris se volvió y se quedó quieta tratando de descubrir el origen del ruido. Sabía que los niños se encontraban cerca y volverían a llamarla, pero ellos se quedaron en silencio y ella avanzó unos pasos. Cuando estaba al frente de los pinos, Emilia y León pronunciaron su nombre distorsionando el tono y se rieron y llamaron de nuevo y se rieron más fuerte forzando la risa. Doris se acercó y les ordenó salir de entre los pinos. Ellos pasaron sobre el pequeño muro y Doris los cogió de la mano como si fueran a escaparse, y mientras se encaminaban a la casa de los niños simulaban tropezar y perder el equilibrio para que Doris los sostuviera. Cuando Gregorio Camero los oyó en el corredor de la entrada, se levantó y encendió la luz. Emilia y León entraron corriendo hasta el interior de la casa y del mismo modo volvieron a la sala y saludaron a su padre con un beso. Doris preparó la mesa y el hombre y los muchachos se sentaron a comer. La mujer se instaló en la cocina, en el butaco denominado el butaco de Doris, atenta, mientras se comía, a lo que le solicitaran desde el comedor. Hortensia no hubiera querido abandonar su cuarto, pero prefirió salir para que Doris no le preguntara por lo que sucedía. Mientras comían, guardó silencio sin percatarse de las miradas inquisitivas y preocupadas de su padre, y sin reprender a Emilia y a León, que jugaban con los pies por debajo de la mesa. Al concluir la comida se fue para su cuarto antes de que Doris terminara de recoger la loza. La mujer y Gregorio Camero se cruzaron una mirada en la que cada uno pedía explicaciones. Doris continuó su tarea y Emilia y León le preguntaron si los llevaba a ver televisión. «Pídanle permiso a su papá», contestó ella, arrumando los platos, pero Emilia y León repusieron que él siempre decía que le preguntaran a ella. La mujer cargó los platos. «Está bien», dijo dirigiéndose a la cocina. «Vayan a orinar de una vez para que después no estén allá pidiendo que les presten el baño». Los niños salieron y Gregorio Camero se levantó y los esperó en el patio, y cuando ellos regresaron corriendo, él los miró con la ternura de un hombre viejo. Podía ser su abuelo, pensó, introduciendo los dedos en el bolsillo del chaleco para sacar unas monedas. Los niños le dieron un beso para despedirse y fueron al zaguán de la entrada a esperar a Doris. Ella tardó un poco en llegar y cuando apareció, los niños le preguntaron por Hortensia. La mujer les contestó que hoy no los acompañaba, y los 3 se encaminaron a donde una vecina que cobraba $1 por permitir la entrada a su casa a ver televisión. Gregorio Camero se dirigió al cuarto de Hortensia, pero antes de llegar vio apagarse la luz. Lo detuvo el comportamiento de su hija, quien debió oír sus pasos y utilizó ese recurso para evitar su presencia. Hortensia se preparaba para acostarse, pero se metió en la cama antes de tiempo porque después de su encuentro con Alicia quedó desazonada. Hacía mucho no se veía con ella ni con ninguna otra prima, desde cuando jugaban juegos de niños en la casa de alguna de ellas. Después de la sorpresa inicial, Hortensia salió al encuentro de Alicia. Su prima era 2 años mayor que ella, y en ese momento no lo hubiera reconocido. Tenía un traje de seda y medias largas y la saludó con un beso en la mejilla. Hortensia, vestida con la falda escocesa, un buzo de lana y medias tobilleras. No pudo evitar la impresión de estar saludando a una tía. Cuando sus padres se marcharon, ellas permanecieron en la sala como 2 personas mayores, y por primera vez en su vida Hortensia tuvo la sensación de estar atendiendo una visita propia. Alicia le hizo algunas preguntas referentes al colegio, a sus amigos y a lo que hacía diariamente, y de nuevo en Hortensia las edades se distanciaron para colocarla en la condición de sobrina. De los juegos de años atrás hablaron muy poco, solo como un recuerdo pasajero,
porque apenas habían comenzado a hacerlo, Alicia se puso a contarle las historias de sus amigos y de sus programas de fin de semana. Luego, con la misma propiedad de persona adulta con que se había comportado desde que llegara, Alicia se levantó y convidó a Hortensia a dar una vuelta. Las dos primas conservaban cierto aire de familia y mientras recorrían las cuadras que las conducían fuera del barrio, Hortensia parecía paseando con una hermana mayor. Alicia continuaba contándole de sus amigos, de los romances que había entre ellos y de las discordias que venían luego, y mencionaba los nombres como si conservara con Hortensia de amigos comunes. Pero ella le oía los cuentos de las fiestas a las que asistía y a las orquestas que las animaban con el convencimiento de que su prima estaba hablando sola, y cuando Alicia dejó una pausa para pedirle que también ella le contara de sus amigos, Hortensia sintió que lo hacía como una concesión, pues a pesar de su silencio, su prima no insistió. Pero prefirió que fuera así y no tener que contarle de las pequeñas reuniones que hacían algunos de los del barrio los sábados por la tarde para bailar con la música de un tocadiscos que por lo general alquilaban en un taller de artículos eléctricos. Ya en la casa, Hortensia se dijo que esas no eran más que reuniones en las que se juegan las fiestas de Alicia, y se dijo también que su prima había venido a presumir con sus cuentos y sintió rencor contra ella, y tendida en la cama, repitiéndose que mejor hubiera sido no haberse encontrado nunca con Alicia, no podía olvidar ese recorrido de varias cuadras por la carrera 13. Su prima se había quedado en silencio y caminaba llena de propiedad y de gracia, y se detenía a veces para mirar una vitrina y hacerle un comentario a Hortensia sin interesarle si ella la oía, aún en la cama, reproduciendo los momentos en que de tanta gente que había ella tenía que hacer un esfuerzo para ir al lado de Alicia. Se sintió triste. Me porté como lo que soy, pensó. No volverá. Y luego se figuró lo absurda que debía verse junto a su prima, quien tenía todo el derecho de creerse dueña de la acera, y se dijo: tiene razón en despreciarme. Y cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas que Alicia no volviera nunca más. Y cuando comprendió que en verdad no volvería, experimentó una sensación de angustiosa soledad y supo que estaba tan lejana de ella que en ese momento ni siquiera se acordaría de que habían paseado juntas por Chapinero, y pensó: no querrá volver, y sintió rabia de que su prima no entendiera que no era culpa suya lo que representaba a su lado, vestida de ese modo, y el rencor se volvió contra su padre. No es culpa de nosotros si no podemos ser amigas, se dijo, y no le importó que no llegaran a hacerlo, y continuó diciéndose: tengo otras amigas como Alicia, y la visión de su prima la hizo saber que se estaba mintiendo, y para no desfallecer pensó: pero soy yo la que no quiere que vuelva. Y se lo repitió hasta convencerse de que se engañaba, y cuando se imaginó a Alicia en completa calma, sin acordarse del paseo por Chapinero mientras ella no lograba olvidarlo, la rabia se le acrecentó y no la dejó llorar.